Buenos días, jóvenes. En el presente video analizaremos lo que es el enlace peptídico. Si recordamos nosotros las dos biomoléculas orgánicas que hemos visto anteriormente, en primera instancia tenemos a los carbohidratos. Recordemos que el enlace característico de los carbohidratos es el llamado enlace glucosídico. Para el caso de los lípidos, el enlace característico es el enlace de tipo éster. Y en el caso de las proteínas, vamos a tener el llamado enlace peptídico. Ese enlace peptídico es un enlace covalente muy fuerte que químicamente se conoce como enlace de tipo amida. Pero le damos el nombre de enlace peptídico cuando hablamos en el ámbito de bioquímica, cuando hablamos de proteínas y cuando hablamos de lo que son los péptidos. ¿Cómo es que se lleva a cabo ese enlace peptídico? Bueno, dicho enlace se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, liberándose una molécula de agua. El siguiente esquema nos ayudará a representar la formación de ese enlace peptídico, que es como se llevan a cabo la formación de los péptidos y de las proteínas. Unión de aminoácido con otro aminoácido, con otro aminoácido y así sucesivamente mediante ese enlace llamado peptídico. Por un lado, en este esquema tenemos la representación de un aminoácido, el cual se va a unir a otro aminoácido mediante ese enlace llamado peptídico. Como el enunciado anterior lo menciona, reacciona el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido y así sucesivamente. Específicamente del grupo carboxilo del primer aminoácido, lo que va a reaccionar es el grupo OH, y en el caso del segundo aminoácido, específicamente del grupo amino, reaccionará un hidrógeno de ese grupo amino. Este grupo OH con ese hidrógeno se unen formando lo que es la molécula de agua, y si recordamos a ese tipo de reacciones, nosotros lo conocemos como reacción de condensación o deshidratación. Es decir, de manera general nosotros podemos decir que por cada enlace peptídico que presente una proteína siempre se ha liberado una molécula de agua. ¿Eso qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar como resultado la formación de un dipéptido, que más adelante en este mismo video veremos a qué se refiere ese término de péptido. En esta formación de ese llamado dipéptido, nosotros podemos observar en color rojo el llamado enlace peptídico que se llevó a cabo entre el grupo carboxilo y el grupo amino de dos aminoácidos. Y aquí tenemos que señalar ese enlace peptídico, pero aparte tenemos que señalar que en las uniones de los aminoácidos siempre va a existir un grupo amino terminal y un grupo carboxilo terminal. Este grupo carboxilo terminal es el que se encuentra listo para reaccionar con otro aminoácido y seguir formando enlaces peptídicos mediante la unión de aminoácido con aminoácido, para con esto formar los péptidos o bien las proteínas. Ahora, el enlace peptídico puede romperse mediante una hidrólisis, es decir, añadiendo moléculas de agua, nosotros podemos romper ese enlace peptídico que hemos formado. Sin embargo, en la naturaleza, este proceso se llevaría de manera muy lenta, por lo cual nosotros tenemos que acelerar esa reacción, ese rompimiento, porque como en su definición lo dijimos, el enlace peptídico es un enlace covalente muy fuerte, entonces necesitamos de acelerar ese rompimiento, acelerar esa reacción. Y la forma que nosotros lo podemos hacer es utilizando 4 tipos de hidrólisis. Utilizando una hidrólisis ácida, en la cual utilizaremos lo que es el ácido clorhídrico o bien el ácido sulfúrico. Una hidrólisis básica, donde nosotros podemos utilizar el hidróxido de sodio. Una hidrólisis enzimática, que esta hidrólisis enzimática es la más común en los seres vivos. Y si nosotros queremos ejemplificar, podemos llevar a cabo
el ejemplo de lo que es el cuerpo humano. En el cuerpo humano nosotros tenemos unas enzimas digestivas. Esas enzimas digestivas, específicamente las que van a romper esos enlaces peptídicos de las proteínas, son conocidas como peptidasas, proteasas o bien enzimas proteolíticas. Y por ahí tenemos como ejemplo a lo que son la tripsina y la quimiotripsina, que son enzimas digestivas secretadas por los jugos gástricos. Y por otro lado tenemos la hidrólisis por temperatura. Esta hidrólisis por temperatura específicamente se va a llevar a cabo el rompimiento del enlace peptídico a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados y por un periodo prolongado, específicamente de aproximadamente 48 horas expuestos las proteínas a esa temperatura. Más adelante que sigamos viendo lo que es el tema de proteínas, nosotros vamos a ver un fenómeno que ocurre con ellas que se conoce como desnaturalización de las proteínas. Y ahí vamos a ver que uno de los factores que desnaturaliza una proteína es la temperatura. Entonces, muchas veces la temperatura no es utilizada como una hidrólisis, sino como una desnaturalización de la proteína. Desnaturalizar, más adelante lo vamos a ver, pero significa que la proteína pierde su función. Específicamente existe un arreglo estructural de las proteínas que va de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuando hablamos nosotros de desnaturalización de una proteína por el efecto de la temperatura, si existe una proteína cuaternaria, esta pasa a una estructura terciaria, a una secundaria y así sucesivamente hasta llegar a la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos. Pero esto más adelante tocaremos ese tema. Entonces, sí quise hacer esa aclaración en cuanto a la hidrólisis por temperatura. No es muy común que lo utilicemos. ¿Por qué? Porque se requieren tiempos prolongados de exposición a temperaturas por arriba de los 100 grados centígrados. Ahora bien, hace un momento mencionábamos que cuando ocurre la unión de un aminoácido con otro aminoácido, se forma un dipéptido. Entonces veamos qué significa la palabra péptido específicamente. Un péptido son moléculas orgánicas, las cuales van a estar formadas por la unión de dos o más aminoácidos. Y esas uniones se van a llevar a cabo mediante el enlace peptídico. ¿Qué diferencia existe entre un péptido y una proteína? Ambas se encuentran en la naturaleza y normalmente lo que son los péptidos, por lo regular el 90% de los péptidos son hormonas, pero si nosotros recordamos cuando empezamos a ver el tema de proteínas, veíamos que una hormona son proteínas, específicamente son péptidos. La gran diferencia que existe entre un péptido y una proteína pues son los pesos moleculares. Un ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína globular que tiene una estructura cuaternaria, pesa aproximadamente 64,000 kilodaltons. Y podemos encontrar por ahí un péptido, es decir, moléculas más pequeñas que están formadas por aminoácidos, pero que sus pesos moleculares oscilan entre los 5,000 o 10,000 kilodaltons. Ahora, una proteína, más adelante vamos a ver cuando veamos la clasificación de las proteínas y que ya hablemos específicamente de cada una de ellas, vamos a ver que las proteínas, aparte de tener también aminoácidos en su estructura, se pueden encontrar algunas otras moléculas. Es decir, se puede encontrar algún pigmento, se puede encontrar algún ácido nucleico, se puede encontrar algún carbohidrato, y estas moléculas no son de origen de los aminoácidos. Entonces, esa también es la gran diferencia. En base a lo que mencionamos anteriormente de lo que es la definición de un péptido, tenemos la clasificación de los péptidos. Y los péptidos, junto con las proteínas, la unidad mínima y básica tanto de un péptido como de una proteína, son los aminoácidos. Y eso nos va a dar pie a tener la siguiente clasificación.
Por un lado tenemos a los llamados oligopéptidos, que si recordamos de manera etimológica, la palabra oligo significa poco. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener en los llamados oligopéptidos alrededor de 2 a 9 aminoácidos. Cuando son 2 aminoácidos que están unidos mediante ese enlace peptídico, se forma un dipéptido. Si son 3, se forma un tripéptido. Si son 4, un tetrapéptido, y así sucesivamente. Como ejemplo tenemos a la oxitocina. La oxitocina es un nonapéptido, es decir, está formada por 9 aminoácidos, la cual es secretada por la hipófisis y esta provoca lo que es la contracción uterina, facilitando el labor de parto en una mujer. Por otro lado tenemos a los polipéptidos. Un polipéptido, poli significa muchos. Entonces ahí vamos a tener, en una estructura de un polipéptido, vamos a tener aproximadamente de 10 a 99 aminoácidos. Y como ejemplo, nosotros tenemos a lo que es la insulina y lo que es el glucagón. Las dos son hormonas que son secretadas por el páncreas. La primera de ellas es un polipéptido que está formado de 51 aminoácidos en su estructura y esta juega un papel muy importante porque estimula la absorción de glucosa por las células, es decir, disminuye la glucosa en sangre. Por otro lado tenemos a lo que es el glucagón, que es un polipéptido que está formado por 29 aminoácidos y es el antagónico de lo que es la insulina, es decir, esta aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Y por último tenemos a lo que ahora sí nosotros vamos a denominar como proteínas. Y una proteína, su estructura va a contener por arriba de 100 aminoácidos. Aquí quiero aclarar una cosa: hay cierta literatura que menciona que por arriba de 50 aminoácidos ya se considera una proteína. Y hay otra literatura que menciona que por arriba de 100 aminoácidos se considera una proteína. Entonces, para que esto no les ocasione alguna confusión, dependiendo de la literatura que ustedes consulten. Pero sí quiero recalcar que cuando nosotros hablemos o escuchen hablar del término proteínas, va a ir asociado el término péptidos. Entonces, nada más hay que hacer esa aclaración. Hace rato mencionábamos que un péptido, lo definimos, es la unión de 2 o más aminoácidos mediante los enlaces peptídicos. Tanto los péptidos como las proteínas se encuentran en la naturaleza y aproximadamente el 90% de las hormonas son péptidos. Las que mencioné aquí, estas tres, tanto oxitocina como la insulina y el glucagón, son hormonas. Existen diversas hormonas, ¿sí? Aquí únicamente estoy mencionando estas tres para poder ejemplificar. Entonces, espero que les haya quedado claro, espero que no exista ninguna confusión, y si no, ya lo saben, depositen todos sus comentarios y sus dudas en la barra de comentarios. Este es el video del día de hoy. Recuerden, jóvenes, suscribirse al canal, darle like y por favor, vuelvo a repetir, todas las dudas y comentarios deposítalas ahí en la barra de comentarios. Les mando un fuerte saludo donde quiera que estén, esperando que se encuentren muy bien. Y nos vemos pronto.